Silvia Tanzi, jueza nacional de primera instancia en lo civil, profesora de elementos de derecho civil y obligaciones civiles y comerciales de grado, UBA, profesora de responsabilidad civil de posgrado en Facultad de Derecho UBA, UCSE, UCA, UCASAL, subdirectora del Departamento de Derecho Privado 1 de la Facultad de Derecho de UBA, directora académica de Intercambio de Estudios Judiciales, autora de varias publicaciones en revistas especializadas nacionales y extranjeras, autora de varios libros sobre temas de su especialidad. El doctor Juan Papillú, abogado especialista en Derecho de Daños y Procesal Profundizado, profesor de la Facultad de Derecho de UBA en Obligaciones Civiles y Comerciales, coautor de libros de su especialidad y artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Y la doctora Elizabeth Aymar, regular de Derechos Humanos UBA, posgrado en Organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de San Andrés, presidente de la Red de Asistencia Legal y Social, ONG, orientada a la atención y capacitación de los derechos de personas con discapacidad y sus familias. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, buenos días. Ante todo, les pido mil disculpas. Me ha tocado, tengo el altísimo honor de estar en esta jornada, solo que me ha tocado en un horario que es un horario judicial. Por eso les pido disculpas. Voy a contarles un poquito mi visión y todas las inquietudes y todas lo que necesiten lo podemos canalizar a través de la organización de las jornadas. Estoy sumamente complacida de que se traten estos temas porque es una deuda pendiente que tenemos nosotros los argentinos a lo largo y a lo ancho del país. Y no es solamente nuestra, esto también hace un poco al enfoque de lo que hablaba antes la doctora Cortesi, que yo lo vi el desguace durante todo el estado neoliberal que fue muy fuerte. Y en eso los jueces tienen la obligación, por lo menos ese es mi criterio, de salir a apoyar y de salir en resguardo. Y no es una postura solamente unilateral, sino que ya en su momento, hace un tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el conocido caso Jiménez López, hablaba de la obligación que tenemos de asegurar una prestación de atención médica eficaz a todas las personas que tienen, yo prefiero hablar del tema de capacidades diferentes, ¿sí? Porque después una breve reseña al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que realmente es un orgullo el tratamiento que le brinda a esta problemática. Y que se traduce no solamente en limitarse a prestar los servicios, sino que estos servicios sean lo menos restrictivos posibles. Escuchando a la doctora Cortesi y su interesante disertación, yo pensaba, hemos logrado bastantes cosas a través de, si bien es cierto, de un sistema fragmentado con leyes sobre personas con capacidades diferentes que instituyen sistemas de prestación básicas integrales a favor de las personas que padecen. Estas leyes también contemplan acciones de prevención, de asistencia, de promoción y de protección. ¿Y cuál es el objeto? Que el juez nunca debe perder de vista, por lo menos en mi criterio. El objeto es brindarle una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Y esto no lo dice solamente la ley, lo dice la Constitución Nacional de 1994, con la incorporación en la categorización de normas constitucionales de los tratados más relevantes que hacen a este tema. Y los jueces no pueden mirar para otro lado. La vez pasada yo vi en una jornada de salud mental que se realizaron en Tucumán, y un afiche de un laboratorio muy reconocido en el mercado de los laboratorios que decía:
detrás de cada medicamento hay vida. Cuando yo comencé la locución, que no era fácil, porque imagínense que el público tenía cierto grado de hostilidad por el mero hecho de que yo era juez, ¿no? Entonces, como que había... Entonces comencé la locución diciendo, si para los laboratorios detrás de cada medicamento hay vida, para los jueces detrás de cada expediente hay una persona humana que debe ser contemplado, su angustia, sus padeceres, y que muchas veces esos padeceres, esas angustias, no está solamente centrado en esta persona con una capacidad diferente, sino que también afecta al entorno familiar. Yo recuerdo algunos casos que he tenido cuando trabajaba en la Cámara Civil y al poco tiempo de ingresar en el juzgado, hacerme cargo del juzgado, recuerdo casos donde realmente el entorno familiar sufría, tenía un alto grado de sufrimiento, sobre todo cuando no encontraba respuestas, porque el problema grave de la judicialización de las causas es el encontrarse siempre con la puerta cerrada y clausurada y un no grandote por las dudas, sea tanto de la obra social como de la entidad de medicina prepaga. Yo remarco la obligación que tienen tanto las obras sociales como las entidades de medicina prepaga de que, si bien tienen un objeto determinado, en particular las entidades de medicina prepaga, tienen que responder a una política de salud. No es una empresa solamente. Si yo la veo exclusivamente desde la visión empresarial, obviamente tengo que, cuanto más reduzca las prestaciones, va a ser mayor rédito voy a obtener. Pero de eso no es solamente, no se trata, como en algunos documentos encontramos, no se trata de que si le doy la prestación a esta persona, se va a producir el desequilibrio de los restantes afiliados a la obra social. Muy por el contrario, yo creo que hay que tomar hay que concientizar que responden a esta política de Estado. Y esta política de Estado referida a la salud pública o a la salud implica que frente a determinadas situaciones, determinados casos donde se requiera, más allá de otorgarle el medicamento, ¿sí?, o más allá de otorgarle una prótesis, otros requerimientos, como bien lo ha manifestado en determinadas circunstancias nuestra jurisprudencia. Inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso conocidísimo del año 2004, Lifted, en el que se decía que en ese caso particular no existían elementos de juicio para invalidar los beneficios que un juez de primera instancia, y esto entiendo que la Cámara opinó lo contrario, por eso llega a la Corte Suprema, un juez de primera instancia le otorgó el costo de educación escolar, el transporte especial, sin perjuicio de que estas prestaciones que están a cargo o de la obra social o de la medicina prepaga, después ellas puedan ejercer una acción de repetición contra el Estado Nacional, pero que esto va más allá de la persona que está padeciendo. Es decir, yo cuando ingresa la medida cautelar, que es lo primero que se plantea, esa medida cautelar para que se haga lugar a una determinada prestación y después se ay, no me sale la palabra. Exactamente, eso, ustedes entendieron todos, así que es mejor. Yo soy del lenguaje llano, sencillo, concreto, porque realmente lo hablábamos también con la doctora Cortesi, las leyes y las sentencias tienen que tener un lenguaje claro, comprensible para el hombre y la mujer común.
Y en esto le saco el sombrero al Código Civil y Comercial de la Nación porque es clarísimo. Nadie puede decir que no lo comprende. Sobre todo en este marco, ¿no? En este marco de apoyo, de contención, que se da, que indudablemente a veces tenemos que recurrir a la acción de amparo como único mecanismo, porque yo digo, miramos para otro lado, cerramos los ojos, se judicializa frente a la puerta cerrada, se judicializa frente al no. En otro caso de la Corte Suprema del año 2005, con iniciales contra la provincia de Buenos Aires, ¿qué se le demandaba? Se le demandaba a una persona que tenía dificultades visuales y motoras por esclerosis múltiple, que todos bien sabemos los padecimientos, y se le solicitaba ¿qué cosa? La medicación necesaria para enfrentar la dolencia. Estaba acreditada la gravedad del caso, estaba acreditada la falta de protección que se hallaban al tiempo de iniciar el trámite, lo cual, eso, al juez, con sentido común, que a veces, como dice Ortega, este es el menos común de los sentidos, le tiene que llamar la atención. Hay una inacción de la demanda así. ¿Hasta cuándo lo voy a tener golpeando la puerta y pidiendo lo que es, pero absolutamente básico, el derecho a la salud, pero el derecho a una salud equilibrada? Y si lamentablemente estoy padeciendo una dolencia, bueno, tengo derecho, sin lugar a dudas, de ir y hacer el reclamo pertinente. Pero también, si ese reclamo persiste en el tiempo, y acá no estamos hablando de un amparo por mora en la administración, que eso es otro problema, acá estamos hablando de la mora, o sea, de la demora, de la inacción de quienes otorguen la protección necesaria. Después vemos si le corresponde al Estado, ustedes están en mejor posición para hacer una acción de repetición, pero no lo tengan a la persona con esa dolencia transitando varias situaciones hasta que no queda otro remedio que recurrir a la judicialización de los casos. Es cierto, se judicializa y se judicializa mucho, lamentablemente, pero creo que cuando se llega a esas situaciones, la justicia responde. No solamente a nivel de primera instancia, que es en lo que a mi parte corresponde, ¿no? Sino también en el marco de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte ha sido clara, concreta, diciéndole a todos los que dependemos, no se fijen en los requisitos formales de un amparo, ¿sí? Fíjense qué es lo que está necesitando una persona. No puedo acá venir a aplicar de que no cumple todos los requisitos que exige el inciso J de la Capite H de la ley tal. No, tengo que ver, tengo que otorgar esa prestación que la está necesitando y que muchas veces va más allá, como dije antes, del medicamento, de la prótesis, va hacia una prestación integral educativa, va hacia la prestación de determinados contactos que puede tener una persona, como está demostradísimo en el caso de los niños autistas, esta relación fascinante que se genera con ellos y todo, y un caballito que le puede brindar y que le llega mucho más a veces que el propio ser humano. Entonces, ¿cómo negarlo por un requisito formal? Esto es un retroceso hacia 1860, ¿sí? Donde todavía teníamos el resabio de las normas de la Real Audiencia. Por eso insisto que la justicia en este marco da buena respuesta. Lo que entiendo que hay que profundizar es en la concientización,
no de las personas que están aquejadas o que padecen una dolencia que les impide un pleno desarrollo de su vida. No, la concientización de toda la sociedad en su conjunto, por eso está excelente el trabajo que realizan las organizaciones, porque son las que dan a conocer esta problemática. Muchísima gente que a lo mejor lo ignora o que no le brinda la trascendencia que el tema tiene. Y en todos los niveles. Yo me acuerdo que el primer amparo que hice, la primera medida cautelar que hice lugar en el juzgado fue de una persona que contaba con el carnet que determinaba que padecía de una capacidad diferente y que subía a una línea de colectivos que sistemáticamente le negaba el pase y le cobraba el boleto. Y lo recuerdo mucho, porque yo hacía muy poco que me había hecho cargo del juzgado y en la mañana tempranito me levanto, yo ponía la radio y escucho mi nombre y les juro que me paralicé. Dije, ¿qué hice? Claro, esta persona adivina lo que hizo cuando salió la sentencia de primera instancia, como tenía llegada a los medios de comunicación, lo comunicó. Buena medida. Porque yo le daba el valor de los boletos, que era una suma relativamente ínfima, pero además lo que se le otorgó fue el daño moral. El daño moral es esas afecciones legítimas que padece una persona, donde todo el tiempo tiene que estar diciendo, pero a ver si entendés que yo estoy habilitado por esta ley para realizar tal cosa. Y claro, cuando lo escuché y salió en el diario que mi tía, la única tía que me quedaba, lo recortó como si fuera una cocarda. Y realmente me sentí bien, porque dije, bueno, aprendé, instruite. Vos, empresa, aprendé, instruite. Ya estoy, un minuto. Porque si no, yo digo que tengo que ir al juzgado y me puedo quedar 7 horas hablando con ustedes. El mensaje es el siguiente. Lo ideal no es la judicialización. Lo ideal, como dice el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es la prevención. Pero para la prevención necesito la concientización. Y para la concientización necesito que ustedes sigan trabajando, como lo están haciendo hasta ahora. Porque con el trabajo de ustedes, indudablemente nos van a dar una ayuda y un aporte enorme a los que tenemos esta tarea de tener la balanza lo más equilibrado posible, porque también nosotros no dejamos de ser seres humanos. Les agradezco muchísimo, les pido 1000 perdones, pero me voy a firmar la pila que me está esperando. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo a lo que voy a hacer referencia es brevemente, por una cuestión de tiempo, a cuáles son las principales normas que se refieren en el extracto más elevado de nuestro sistema jurídico al derecho a la salud y cuáles son los mecanismos que permiten resguardar esos derechos. Y me parece que es importante hacer un análisis conjunto del derecho a la salud y de los mecanismos que permiten resguardar y proteger ese derecho. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que buscamos es una protección efectiva, una protección real del derecho. ¿De qué sirve reconocer el derecho si el destinatario, el beneficiario de ese derecho, no cuenta con herramientas para que, en los casos de violación o incumplimiento de ese derecho, pueda recurrir a la justicia y reclamar su tutela? No se trata de proclamar derechos en abstracto, sino de lo que se busca es que esos derechos puedan bajar y hacerse efectivos en el resguardo de la persona. La doctora decía hace un minuto que hay un tratamiento de esta problemática, de estos derechos, en el nuevo Código Civil. Al final no lo comentó, pero bueno, yo lo comento. Nuestro Código Civil actual, el que se encuentra vigente en este momento, tiene un corte netamente patrimonialista. El nuevo Código Civil pone en el centro del sistema a la persona humana y a la protección de la persona. Tal es así, que creo que es el artículo 51, todavía estoy aprendiendo artículos,
establece, expresa y claramente que la persona humana es inviolable. Es un principio fundamental que siempre se ha reclamado desde la jurisprudencia, desde la doctrina, desde los ámbitos académicos y que hoy tiene una expresión normativa. Que si bien hoy no se encuentra vigente este nuevo código recientemente sancionado, pero esto no quiere decir que ya en breve, un año, va a entrar en vigencia y vamos a tener una norma que establece esto como principio general del derecho que sirve, a su vez, como norma para interpretar todos los demás derechos. Ahora, yendo específicamente al tema de la salud, si ustedes toman la Constitución de 1853 van a ver que no existe una referencia específica al derecho a la salud. Pero también saben que en el año 1994 se modifica la Constitución y se introducen algunos derechos que hasta ese momento no tenían este reconocimiento constitucional. ¿Por qué digo que esto es importantísimo? Porque el derecho a la salud va a incorporarse en la Constitución dentro de ese elenco de derechos. Porque como decía la doctora Cortesi, es cierto que por nuestro sistema jurídico existen muchas normas nacionales, se ha regulado el tema de la salud mucho vinculado con patologías específicas, y nos podemos encontrar con regulación legal o reglamentación de ciertas normas que pueden ser restrictivas en cuanto a la tutela del derecho a la salud, y esas normas deben ser analizadas y estudiadas confrontándolas o analizándolas bajo la lupa de la supremacía constitucional. Para los que no son abogados, nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico un esquema jerárquico, donde la Constitución se encuentra en la cúspide de la ley y a partir de allí se va desgranando todo un ordenamiento jurídico. Pero ese ordenamiento jurídico inferior tiene que adecuar a la Constitución. A la Constitución como norma máxima, pero también a los tratados internacionales de derechos humanos que en ese año 94 se incorporan a la Constitución o que se jerarquizan, es decir, tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Qué quiero decir? En términos muy sencillos, que esa normativa legal o reglamentaria tiene que ser acorde con la Constitución Nacional, por una cuestión de supremacía constitucional. Si esta norma inferior a la Constitución no adecua a la Constitución, lo que prevalece es el texto constitucional. ¿Sí? Esta norma infraconstitucional es inconstitucional. Y lo que se está desarrollando últimamente, o lo que se está apareciendo, que se ve ya en los pronunciamientos jurisprudenciales y en el trabajo que está haciendo la doctrina y la jurisprudencia, es el análisis de la convencionalidad. Es decir, yo voy a controlar la norma inferior que adecue no solamente a la Constitución, sino también a esos tratados. Creo que cabe aclarar esto porque a veces si alguien no es abogado, esto le puede resultar muy extraño, entonces por eso me permitía hacer esta introducción. Ahora, en nuestra Constitución actual, nosotros tenemos en la primera parte, en el artículo 42, una expresa referencia al derecho a la salud. Habla del derecho a la salud vinculado con las relaciones de consumo. Fíjense que esto tiene mucho que ver con la contratación de la medicina privada y demás. ¿Qué dice este artículo 42? Yo tengo el texto porque lo que yo quiero marcar es que no se trata de una interpretación subjetiva de lo que nos puede parecer a nosotros, que les contamos lo que nos parece que dice la norma, sino que tengo el texto de la norma para que ustedes vean exactamente lo que dice la norma. Este artículo 42 dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de la salud. Esto está en la máxima jerarquía legal de nuestro sistema positivo. Ahora, con esa reforma constitucional del año 1994 se jerarquizan ciertos tratados de derechos humanos. Y en esos tratados sí se hace referencia específicamente al derecho a la salud y a cuáles son las obligaciones que asume el Estado como prestador de servicios de salud en la parte que le corresponde, pero a su vez como organizador del sistema de salud. Ustedes van a encontrar que dentro de ese esquema de tratados existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 12 específicamente habla del derecho a la salud. Y dice que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Por supuesto que se puede discutir cuál es este más alto nivel posible de disfrute. Con lo cual, es cierto, esto puede dar lugar a discusiones, hasta dónde se va a llegar, pero yo les adelanto que existe
una observación general número 14 del año 2000 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que hace una interpretación de este artículo. Es bastante extensa la interpretación que hace, pero sí lo que me permito comentarles o transmitirles, que esta es la interpretación oficial del artículo que estoy leyendo. Que lo primero, lo fundamental que dice es: la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Y a partir de ahí lo va desgranando y lo va adecuando conforme a las posibilidades que tiene cada país de brindar esta salud. Pero va dando pautas muy específicas sobre cómo debe ser interpretado este pacto. ¿Y por qué vuelvo sobre el pacto y repito y reitero una y otra vez lo del pacto? Porque está en la jerarquía máxima. A partir de ahí, toda la normativa inferior, las leyes que van a tratar cada una de las patologías, deben adecuar a esa norma. Esto para los abogados es algo que es quizás muy obvio, porque lo hemos estudiado, lo hemos repetido cuando estudiamos la carrera, pero me parece que es importante también para todas las personas, porque todos en definitiva en algún momento de nuestras vidas somos pacientes. Entonces me parece que es importante manejar esta información. Este artículo 12 también dice que entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes se encuentran la reducción de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento de todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en cuanto a la enfermedad. Fíjense que la norma es muy clara en cuanto a la tutela que pone en cabeza del Estado como organizador del sistema de salud y a cargo de las políticas de salud en cuanto a brindar tutela y protección. En temas de discapacidad me parece fundamental destacar la ley 26.378. ¿Por qué? Porque a partir del año 2008 se da jerarquía, o se incorpora en nuestro sistema constitucional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Norma que va a tener jerarquía superior a las leyes locales. Con lo cual, si yo analizo una ley vigente que regula alguna patología, debo hacerlo contemplando este tratado. Y este tratado también es muy amplio en cuanto al reconocimiento de derechos. Fíjense que son derechos que están reconocidos y contemplados en la Constitución Nacional, ley máxima de nuestro país. Allí lo que establece es que los Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados partes deben adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las condiciones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. Y luego establece toda una serie de catálogos de derechos y de derechos para los pacientes y de obligaciones para la autoridad y para los prestadores de salud en cuanto al otorgamiento de estos derechos, ¿sí? Es decir, esta posibilidad de materializar. Existen muchas otras normas, las constituciones provinciales hacen referencia también al derecho a la salud, y existen muchas normas que hacen referencia específica a este derecho a la salud. Ahora, ¿qué sucede cuando estos derechos son afectados? En general, en materia de salud, lo que existe, como decía la doctora, son puertas que se pueden cerrar en algunos casos, con lo cual se configuran omisiones en tratamientos, en medicamentos, en asistencia en cualquier aspecto. Por eso, como contracara de una misma moneda, a la par del reconocimiento constitucional del derecho a la salud, tenemos ciertos mecanismos legales específicos y también de fuente constitucional que me permiten tutelar ese derecho. Volviendo a la Constitución Nacional, en el artículo 43 y también con la reforma del año 1994 se incorpora la figura del amparo. El amparo es una vía procesal que lo que me permite como ciudadano, como paciente, es que frente a una afectación arbitraria e ilegítima de mis derechos, tengo la posibilidad de recurrir a la justicia para hacer efectivos el cumplimiento de esos derechos. Yo vuelvo una y otra vez sobre esto porque me interesa destacar y remarcar esto de la eficacia. Es importante que si se reconoce un derecho,
debe existir un mecanismo para hacer efectivo ese derecho, porque si no, estamos hablando de tutelas o de protecciones teóricas, académicas, ¿sí? De palabras. La idea es que esto pueda bajar. Y existe en nuestro ordenamiento jurídico, o existen esos mecanismos. El amparo, ya les digo, es una vía expresamente contemplada en la Constitución que le permite a la persona, frente a la violación de esos derechos, atento al carácter urgente que puede implicar en muchísimos casos la negación de ese derecho, la afectación de ese derecho, le permite al paciente, a la persona, recurrir al auxilio judicial para poder hacer efectiva esa tutela y que se respete ese derecho. Porque se va a presentar el amparo como una vía expedita y rápida para resguardar ese derecho. Ahora, no siempre el amparo va a ser expedito y rápido, o no va a ser lo expedito y rápido que se requiere conforme a los tiempos que pueden ser de la ciencia médica. A veces se requiere una tutela urgente, con lo cual, en muchas ocasiones, ese amparo va a ir acompañado de una medida cautelar. Una medida cautelar que lo que está pidiendo es con carácter urgente que se resuelva y se analice esa situación. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la medida cautelar? Que exista verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Cuanto más alto es uno de esos requisitos, más se autoriza que se pueda flexibilizar el otro. Es decir, si es muy alto el peligro en la demora, se va a hacer más flexible en cuanto al otro requisito, en cuanto a la verosimilitud del derecho. Si es muy verosímil el derecho al punto casi de la certeza, quizás no se requiera tanto este requisito de la urgencia. ¿Qué va a permitir esta medida cautelar? Que mientras tramita el proceso principal del amparo, se pueda resolver inmediatamente, con carácter provisorio, el otorgamiento de una determinada prestación, de un tratamiento, medicamento y demás, en ese momento. Por eso les digo, no es algo independiente del proceso principal. En el proceso de amparo lo que se va a discutir es el derecho que tiene a acceder a esa prestación. La medida cautelar lo que le va a permitir, si procede, es en ese momento avanzar y tutelar el derecho. Inclusive muchas veces se va a avanzar sobre el fondo de la cuestión, por eso ustedes van a ver que se empieza a hablar de la tutela anticipatoria, es decir, se adelanta la sentencia. Esto no quiere decir que en todos los casos donde hay una negativa, inexorablemente el amparo va a prosperar. Pero lo que sí nos interesa, o por lo menos lo que a mí me interesa destacar, es que es importante saber que el derecho a la salud se encuentra regulado en la cima máxima de nuestro ordenamiento jurídico. Y que cuando como pacientes o como ciudadanos se ve afectado ese derecho, existe la posibilidad, existe el derecho de recurrir al auxilio de la justicia para pedir, para solicitar la tutela de ese derecho. ¿Sí? Bueno, básicamente son estas cuestiones y después sí, se van a encontrar con una ley que va a regular cómo va a ser el proceso del amparo, pero eso es una cuestión más técnica de abogados. Pero sí lo importante es esto, que el derecho a la salud cuenta con protección constitucional, pero además la propia Constitución es la que da los mecanismos legales para proteger ese derecho. Bueno, muchas gracias. Hablando de la discapacidad, con este concepto de Shallow. Shallow es un psicólogo americano que habló sobre, fue uno de los creadores de lo que se conoce como el nuevo paradigma de la discapacidad, en el cual se mira y se centra la persona. Y él hacía esta definición donde cuando uno habla de discapacidad es la ecuación que resulta entre la persona y la interacción de esa persona con el medio en el que vive. Esto es, uno ve esta definición y dice es una definición totalmente psicológica. Sin embargo, no es así, en tanto nosotros esta definición, si la planteamos hace 18 años atrás, momento en el que yo empiezo a trabajar en la temática, tenemos muchísimas menos herramientas legales, de modo que la situación de una persona con discapacidad era bastante diferente en función del ejercicio de los derechos. Cuando analizamos hoy esta definición, vamos a ver que este entorno en el que vive y que hace diferente a la discapacidad en la persona en sí misma es muy distinto, porque nosotros contamos, como tanto dijo la doctora como el doctor, con un montón de legislación y de instrumentos que hace tiempo no lo teníamos. Entonces va a cobrar otra
otro impacto, esta situación de entender que la discapacidad va a funcionar en esa persona de acuerdo al entorno en el que viva. Habla Shalom también, cuando habla sobre los paradigmas de apoyo, de un sistema de diferentes apoyos que se van a proveer de acuerdo a la discapacidad que uno tenga, y va a haber apoyos individuales, apoyos que tengan que ver con personas, familias, tecnología y servicios. Todos estos apoyos, cuando uno habla de legislación, vamos a pensar ahora que la legislación nuestra hoy tiene todos estos elementos de apoyo que para Shalom contenía esta nueva denominación de la persona con discapacidad mirada hacia ella misma. En una serie en un listado que hace sobre una secuencia de las funciones generales que tendría que tener para una persona con discapacidad llegar al mejor estándar de calidad de vida, hablaba de 7 indicadores, y fíjense qué pasa desde las cuestiones individuales, realmente como son la amistad, la ayuda, la conducta, la ayuda en el hogar, hasta la atención sanitaria. Y habla también de intensidad de esos apoyos. Va a haber personas con discapacidad que van a requerir apoyos permanentes, va a haber personas con discapacidad con limitaciones que van a requerir que el apoyo ya no sea más extenso o generalizado, y va a haber algunas personas con discapacidad que van a poder hasta elegir cuándo el apoyo va a necesitarse y en la medida que lo va a necesitar. Nosotros cuando hablamos de esto, uno dice, bueno, pero ¿dónde lo tenemos en la legislación? Parece que no, pero cuando empezamos a hablar sobre los derechos de personas con discapacidad, vamos a ver que en el mismo certificado de discapacidad, uno cuando habla del certificado de discapacidad dice, esto es obligatorio. No, no es obligatorio. El certificado de discapacidad es algo que puede obtenerse o no si la persona lo desea. Obviamente que me da un montón de beneficios, pero es optativo. Nadie me va a obligar a que yo tenga un certificado de discapacidad. Quienes trabajamos con personas con discapacidad intelectual sabemos que muchas veces es muy difícil hacer que las familias quieran obtener el certificado de discapacidad, aun cuando se están perdiendo el reconocimiento de muchos derechos, y todavía nos cuesta muchas veces a algunos psiquiatras o a algunos psicólogos hacer entender que la persona realmente requiere ese certificado de discapacidad para obtener mejor derecho y mejor calidad de vida. De modo que uno, cuando dice esta definición, que me queda desde el ámbito psicológico, aparece como reflejada en una legislación que quizás tampoco lo tuvo en cuenta, pero que si uno hace el análisis, aparece. Me gusta a mí traerles esto porque es la foto, y vamos a ver ahora estas dos filminas, del aquí y ahora de la situación de discapacidad. Foto que va a acompañar a la persona y a la familia desde el momento que toma conocimiento de la discapacidad hasta el final de sus días. Todas estas cuestiones van a suceder intermitentes, a veces todas juntas, a veces separadas, y con estas cosas va a tener que lidiar, y además el reconocimiento de los derechos para poder tener una mejor calidad de vida que no le permita llegar a lo que vamos a ver en la filmina siguiente. Fíjense que va a tener cuestiones de accesibilidad, cuestiones de la cobertura de salud, cuestiones económicas. Va a tener cuestiones de movilidad, problemas con la movilidad. Muchas veces se dice que las personas con discapacidad intelectual no tienen tantos problemas con la movilidad, y esto no es así, porque a veces las personas con algún tipo de compromiso desde lo cognitivo o lo conductual también tienen problemas en el acceso a un remis que no lo quiere llevar, a un transporte público, a viajar en avión, a entrar en un restaurante. Entonces lo que la persona con discapacidad motora, uno dice, bueno, claro, está con la silla, no puede entrar, y está caminando y va a poder entrar perfectamente. Quizás es verdad, entra, se sienta, pero luego lo echan o le ponen una cara que no quiere. Hay familias que refieren, no queremos viajar en micro, no queremos viajar en avión, no queremos ir a un restaurante, nos tenemos que mudar de vecindario varias veces, de modo que tienen problemas también en la movilidad. Por supuesto, en el acceso a la educación en todos los niveles que puedan alcanzar, y en el trabajo. Y también la relación con el medio. La relación con el medio, desde lo inmediato, hay
revalorización nueva de la familia, de los amigos, aparece esta, para los que son profesionales y los que no, las personas con discapacidad y las familias generalmente transitan toda esta situación muchas veces en soledad porque nadie nos escucha, porque en general a la gente no le gusta escuchar problemas, y mucho menos si no puedo traerle las soluciones. De modo que esto en general me va a producir una frustración. Los derechos y estos apoyos, si uno piensa a los derechos de las personas con discapacidad como este apoyo que nombraba Charlotte, van a permitir no impedir o tener una frustración menor quizás. ¿Por qué? Porque me van a intentar mejorar la calidad de vida. Y así ese certificado de discapacidad de la 22431 nos vamos a alejar de la ley y vamos a decir que es un apoyo para todas las actividades de la vida cotidiana. Esto ustedes lo conocen, igual yo en la página web luego cuelgo las filminas, así que no tienen que anotar. ¿Qué es el certificado de discapacidad? Que estimo que todos aquí lo conocemos. Las coberturas de salud que me va a permitir el certificado de discapacidad. Y fíjense esto, si podemos mirar a la persona como un ser independiente y crear un plan de estilo de vida, veremos que existen dos tipos de apoyo: naturales, esenciales, generales o que tienden a una mejor calidad de vida. Sí, acá estamos mirando a la persona, no nos olvidamos del derecho ni del reclamo de los derechos, simplemente miramos las necesidades y vamos a tomar los apoyos que necesitemos. La convención, de la cual no voy a hablar porque ya se refirieron los doctores, acá vamos a tener la convención, sabemos, uno dice, ¿habla de la salud? Sí, habla, hay un artículo, el artículo 25, habla de la obligación de los estados de poder amoldar y acomodar toda su normativa, y en lo sucesivo que las que se generen tengan que ver y dentro de los parámetros que va a fijar la convención. Y luego tenemos los apoyos y herramientas de la 24901, y como uno habla siempre, quizás no para abogados, a mí me gusta también tener este resumen de esta ley tan larga para que uno sepa que hay 10 cosas que uno tiene de derechos o de apoyos reclamables dentro de esta ley 24901 y que van desde las prestaciones preventivas de antes de esos estudios de diagnóstico anteriores al nacimiento muchas veces o que están ahí por ese momento, de rehabilitación, de atención psiquiátrica, de tratamientos diferenciados y de acompañante terapéutico o de asistente domiciliario, algo que está en el artículo 39, que esto es reciente, ya tiene unos años, y que faltaría reglamentar para saber cuánto cuesta esta prestación que ahora está tan utilizada y tan requerida, y sobre lo que generalmente las familias tienen tanto problema al momento de exigir la cobertura de esto. Dentro de estos apoyos también aparece una herramienta, una legislación con que es de características inferiores porque tienes una resolución de carácter ministerial, pero que nos va a decir poco menos que cuánto cuestan estas prestaciones de discapacidad que vamos a poder requerir. La ley de medicina prepaga, un marco regulatorio interesante porque nos permite ahora ingresar al marco de la medicina prepaga aún teniendo una preexistencia. Con algunas limitaciones, es cierto todavía, ¿por qué? Porque resulta que voy a OSDE, le digo que no tengo discapacidad, por decirle, o cualquiera, y me va a decir que pago en mi grupo, una persona individual de mi edad, 1.800 pesos. Luego llega una persona con discapacidad y le va a decir al mismo plan 4.500. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Y lamentablemente, por ahora, un recurso de amparo. ¿Para qué? Para que un juez diga que tiene que afiliarlo y cobrarle lo mismo que a una persona que no tiene discapacidad. En el momento que se reglamente esto, quizás ya no vamos a necesitar la vía judicial y va a tener el mismo costo una persona con discapacidad o sin discapacidad en el ingreso a la prestación. Nomenclador versus sistemas cerrados de cartillas. Dentro de estos apoyos que me brinda voy a tener algo que es un manual y que tiene que ver con el prestador que tenga, sea prepago, sea seguro de salud o obra social. Y que me va a decir dónde tengo que ir a tener estas prestaciones de discapacidad, estos apoyos que mejoren mi calidad de vida. Y me voy a topar con algo que generalmente en las cuestiones de las personas con autismo sucede, o trastornos generalizados del desarrollo, donde aparece la necesidad de tener prestaciones en una cantidad horaria que son mayores a los que indica ese nomenclador y también tener prestaciones que tienen que ver con profesionales determinados que tengan que intervenir.
Sobre estos profesionales voy a poder fundar con un certificado médico para que el prestador realmente me dé el visto bueno para esa prestación. Me quedan 5 minutos, voy a tratar de apurar esto. Es apoyos de discapacidad intelectual. Bueno, esto ustedes lo tienen, pero yo les hacía un reconto específico de los apoyos que específicamente les interesan a las personas con autismo o trastornos generalizados del desarrollo. Fíjense que empieza en centros terapéuticos y terminamos en planificación sucesoria, que eso es otro tema que me interesa a esta. Bien, y para terminar, vías de cumplimiento. Yo le pongo ahora el último recurso, si bien es el primero y es el más importante, es el recurso constitucional, vía rápida e idónea que tengo que utilizar para el reconocimiento del derecho cuando no hay otra adecuada. Entonces, esto está en la Constitución, como decía el doctor, esto es lo que puedo hacer ante la necesidad de tener ese apoyo sobre la cobertura de discapacidad. Pero ¿por qué el último recurso yo le puse? Porque cuando leo la invitación decía, hablaba sobre la judicialización y luego hablaba sobre la desjudicialización de la discapacidad. Y entonces, si nosotros pensamos en esas figuritas que yo les mostraba y en la foto de la persona con discapacidad, con todos esos problemas que tiene, cuando le vamos a ingresar un abogado, un amparo y un juez, le generamos un problema más. Entonces, la idea es que esto sea siempre el último recurso. ¿Cómo hacer para que esto sea el último recurso? Alternativas para una desjudicialización de la discapacidad. Consultorías adecuadas, exigir al Estado, a la obra social o a la medicina prepaga, ya los hay, por suerte cada vez más. Equipos que puedan orientar a la persona desde el momento del nacimiento o desde el conocimiento de la certificación de discapacidad, tanto sea en los tratamientos como en la orientación de profesionales. Con un seguimiento adecuado, no solo tendiente a controlar lo económico, que eso es importante porque las prestaciones de salud son finitas, los recursos son finitos, sino también a orientar a dónde debo ir y a sentirse la persona acompañada en ese tratamiento. Acompañada nada más ni nada menos por quien va a pagar ese tratamiento, quizás en todo el transcurso de su vida. Para los papás, presentaciones por parte de la familia debidamente fundadas, con certificación médica que avale el requerimiento. Ahí yo les puse el artículo 39 que dice quienes imprescindiblemente deban intervenir en el diagnóstico. Entrega de documentación completa y detallada. Muchas veces la gente se queja, ahora aparecen estas planillas donde cada obra social va a pedir todo lo que tiene que llevar el profesional. Bueno, hay que llenar todo, hay que llevarlo y hay que recepcionarlo fehacientemente, que me pongan un sello que lo han recibido. Denuncio a la superintendencia en caso de incumplimiento y a veces mediaciones prejudiciales. Si yo tengo todo esto, va a ser más difícil que necesite obtener el último recurso, que es el amparo. Que a diferencia de como hace 10 años planteábamos, decíamos, primero hacemos el amparo, luego vamos a conversar con la obra social. Para tener en cuenta, el tiempo de espera en la resolución de un trámite administrativo debe ser siempre razonable y la demora no debe perjudicar el inicio o continuación de un tratamiento debidamente justificado y requerido por la persona. Esto es sencillamente, no hay que tener paciencia, sino hay que exigir los apoyos que necesitamos, pero para eso necesitamos hacer presentaciones realmente fundadas para poder ejercer bien nuestro derecho. Gracias por su atención.